Primero los Corintios capítulo 11, versículo 3. Vamos a estudiar pasar un tiempo aquí en las Escrituras, hablando de cómo debe funcionar un hogar. Eso es lo que hoy día vamos a tocar. Acuérdense que en marzo estamos hablando de marido y mujer. Estamos hablando un poco de la relación matrimonial. En los días martes, ya luego viene abril y estamos hablando de abrir el corazón a Jesucristo. Así que vamos a hablar un poco del valor del Evangelio, quién es Cristo, por qué Él vino a este mundo y todas estas cosas que son importantes. ¿Por qué se le llama la persona central de los Evangelios? ¿Por qué lo es? Entonces todo esto lo queremos aprender en abril, los días martes, porque los días domingos estamos estudiando Marcos, el Evangelio según San Marcos. Así que, primero los Corintios capítulo 11, verso 3, dice: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. La pregunta es, ¿cuál es el orden de Dios para la familia cristiana? Y esta es la pregunta que surge, ¿cierto? Y probablemente fue la pregunta que Pablo quiso responder también a los corintios. Llame la atención que en 1 Corintios capítulo 11 el apóstol Pablo quería poner un poco de orden en el culto. Todo esto que Pablo está escribiendo acá tiene que ver mucho con lo que es el culto, la ceremonia, la liturgia dentro de las iglesias. Y usted después lo va a ver acrecentado en el capítulo 12 y ahí capítulo 14. Como que Pablo está hablando un poco de poner en orden un poco lo que son las liturgias, pero a través de un principio bíblico, de entender cómo funciona un hogar. ¿Cuál es el orden de Dios para una familia cristiana? Bueno, esta debe ser la pregunta de una familia que quiere tener comunión con Jesucristo y demostrar obediencia a su palabra. Toda familia cristiana, toda mujer cristiana, todo hombre cristiano, todo hijo cristiano, debería hacerse la pregunta en algún momento: ¿cuál es mi función dentro de mi familia, de mi hogar, de mi matrimonio, etcétera? Veamos el orden que Dios pensó para la familia. El orden es bastante simple. Primero los Corintios 11:3, que dice: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Pregunta, y aquí pueden participar. ¿Dios o el texto está hablando de importancia? Cuando dice que uno es la cabeza del otro, ¿está hablando el pasaje de importancia? No, la respuesta es no. Dios y Cristo tienen la misma importancia, ¿cierto? Entonces, ¿el hombre y la mujer tienen la misma importancia, el mismo valor? ¿Sí? Sí, tienen el mismo valor. El texto, por lo tanto, no está hablando de importancia o de valor. Si hablara de importancia o de valor, entonces tendríamos que entender que la mujer vale menos que el hombre, y que el hombre vale menos que Cristo, y que Cristo vale menos que Dios, ¿cierto? Si fuera un tema de valor, si fuera un tema de importancia. El pasaje no habla de escala de importancia o de valor, sino de distintos roles. Y eso distingue, hermano, lo que es nuestra participación dentro del hogar, dentro de la familia. Entonces, es una posición que jugamos dentro del hogar, dentro de la familia. No somos más importantes, tenemos distintas funciones. Por ejemplo, ¿los padres son más valiosos que los hijos? No. No, porque no es un tema de valor. Pero ¿quién manda a quién? Bueno, voy a explicarlo bíblicamente. Los padres mandan a los hijos. Lo digo bíblicamente porque socialmente esto está bien confuso hoy día. Parece que los hijos mandaran en la casa, ¿cierto? No quiero comer. Ah, es que el niño no quiere comer. Bueno, en nuestros tiempos y más atrás no había opción de decir esa frase. Y el que la decía era a costo personal nomás, ¿cierto? Entonces no era la misma escuela, pero hoy día los niños, ah, es que no quiere comer. Bueno, en ese tiempo, fuera la que fuera la situación, tenía que comer igual. Eso estaba así, era determinado de otra forma. Bueno, la Biblia dice, hermanos, que el tema entonces, cuando dice acá que el varón es la cabeza de la mujer, tiene que concentrarse bien en esto. No se trata de importancia, de valor, sino de roles, de posición. Tenemos una función distinta y esa fue determinada por Dios, ni siquiera por nosotros. ¿Ok? ¿Amén? Eso, ya, por ahí vamos bien, ¿cierto? Un espíritu diferente, de aceptar lo que la Biblia dice. Ahora, cuando un hombre y una mujer se casan, deben estar preparados, mentalizados para tomar su lugar dentro de la relación matrimonial. Ella como ayuda idónea, eso dice la Biblia, ¿cierto? O sea, el hombre, dice el texto acá, el varón
pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer. Nos vamos a centrar ahí para entender un poco el tema del hogar. El varón es la cabeza de la mujer. Cuando un hombre y una mujer se casan, de verdad, yo quiero ser muy honesto con esto, los que se quieren casar, los que un día se quieren casar, tienen que entender esto. Tienen que estar preparados en esta mentalidad. ¿Cuál? Lo que la Biblia dice. ¿Qué cosa? Que el hombre es la cabeza de la mujer. Debe existir esa mentalidad para después tomar su lugar dentro de la relación matrimonial. La mujer, ¿qué es dentro de la figura del hogar, de la familia? Ayuda idónea. ¿Es inferior? No, no estamos hablando de valor. Estamos hablando de funcionalidad, de roles. Entonces, hermano, no es que uno, es que a mí me tocó ser ayuda idónea, soy inferior. Es que esa mentalidad no es de Dios. Dios nunca pensó poner a la mujer como inferior al hombre por el hecho de hacerle ayuda idónea. Solo que Dios puso roles distintos. Bueno, voy a explicar un poco más esto cada vez. Ella, como ayuda idónea, debe estar dispuesta a acompañar a su esposo, aportando con su sentido común desarrollado, porque la mujer tiene un sentido común desarrollado. Son intuitivas, tienen otra forma de ver las cosas. A veces nos dicen a nosotros, por ahí yo creo que te va a ir mal. Y uno dice, no, si es seguro que es por aquí, y le va mal. Como que ellas tienen un sentido más desarrollado que nosotros, en algunos aspectos nos pueden ayudar mucho. Y por eso son ayuda idónea, porque ven la parte, yo digo, la parte ciega de nuestro vehículo, la ven ellas. Quien complementa la fuerza, le va mejor. Le va mejor que sus opiniones solo. Cuando uno complementa con su esposa las opiniones, es mucho mejor. Ahora, escúchame bien. Una esposa, y aquí tienen que poner ojo las esposas. Una esposa debe estar muy preparada para aportar sabiamente en las decisiones que le compete opinar y apoyar. Su actitud es clave. Mira algunos pasajes. Proverbios capítulo 14. Siempre hay que ir a Proverbios 14. Siempre ayuda este proverbio. ¿Por qué? Porque la ayuda idónea, como es idónea, quiere ayudar, quiere participar, sí, quiere decir. Y si ve al esposo que está errático, quiere ayudarlo a corregir, porque es ayuda idónea. Le nace, lo tiene allí en su corazón, quiere participar en eso, siente que es su tarea. Y eso es todo bueno. Pero ojo, una esposa debe estar muy preparada para aportar sabiamente. Eso es lo que quizás a veces falta o falla en nosotros, en nuestra relación, digo. Que a veces no vemos la sabiduría o a veces muy brusca la intervención y el hombre no es tan fácil de conquistar o de aconsejar cuando la actitud no le gusta. Y allí donde empezamos a tener choques. A veces son choques de orgullo, tiene razón, pero también a veces el choque de actitud, del cómo lo digo. A veces no es lo que digo, ¿cierto? ¿Cuántos de ustedes están de acuerdo conmigo que a veces no es lo que se dice, sino cómo se dice, ¿cierto? Entonces a veces ganaríamos mucho más cuidando el cómo que el qué. Porque yo te puedo decir muchas cosas de buena forma y lo va a tomar bien porque estoy cuidando el cómo lo digo. Capaz que mucho de lo que le dije no va ni va al lugar. Pero como se lo dije bien, también me responde bien diciendo, no, mi amor, yo creo que eso no, por ahora eso no. Pero no se molestó porque cuidé qué cosa, el cómo. Hasta el qué puede ser un poquito más abierto, más relajado y le puedo dar muchas opiniones, pero es que sé cómo decírselo. Pero cuando usted no cuida el cómo, a lo mejor el qué es muy sabio. Quiero que no se confunda entre los qué y los cómo, ¿qué? Y que no le dé hambre cuando digo tanto cómo, no. Pero cuando el qué está dicho de una forma correcta, eso es muy, a lo mejor no es ni siquiera lo apropiado que estás diciendo, pero el esposo puede recepcionarlo mejor. Pero el cómo se lo dices, a veces lo más sabio que tú le digas, pero el cómo se lo dijiste no le cayó bien. Somos así de sensibles, de especiales los hombres. Quizás estás dando el mejor consejo a tu esposo, pero el cómo se lo dijiste no le gustó. Y se molestó contigo. No por lo que le dijiste, sino ¿por qué? Por el cómo se lo dijiste. Bueno, por ejemplo, Proverbios capítulo 14, verso 1. ¿Qué dice? Léalo conmigo. Hagamos de esto algo familiar. ¿Qué le parece? Métase aquí. Proverbios 14, 1. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con su mano la derriba, ¿cierto? Capítulo 31 de Proverbios. Proverbios nos ofrece muchos consejos. Versículo 10 al 12. Proverbios 31, 10 al 12.
Léalo conmigo también, lo tiene, ¿cierto? 31, 10 al 12. Y esto es para los que son solteros, casados, viudos y separados, ¿ok? Verso 10. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado. ¿Por qué? Porque ella de verdad a él lo hace descansar. Y mira lo que dice después. Y no carecerá de ganancias. ¿Quién? La mujer virtuosa. Lo que le dan, lo que le pasan, lo que toma, ella es sabia. Lo reproduce, lo multiplica, lo trabaja, lo guarda, lo administra, lo almacena. Oye, es espectacular la mujer virtuosa. Increíble. Y si usted lee más el contexto de ella, es una mujer pero impresionante. Con poco, diríamos ahora, con poco hace mucho. No sé si alguno acá vivió la experiencia cuando sus viejitas ganaban poca plata y uno se hacía la pregunta, ¿cómo cocinaban? ¿Cómo estiraban eso que le daban para que le alcanzara la semana? Eran mágicas, ¿cierto? Mi mamá tenía una olla que le llamaba la olla bruja, no sé, así era, así la cocina bruja le llamaba. Hermano, en el momento más triste de la economía, mi mamá no sé de dónde porque no había internet, saque el internet de su vida, ¿ok? Porque eso no era real en esos años. No sé de dónde alguien le enseñó a cocinar en una caja de cartón con un plumavit y una olla, no sé. ¿Quién le enseñó eso? Y eso lo guardaba, lo tapaba bien, hacía todo un enredo y eso después era el arroz para nosotros. Sin gastar gas porque no había, sin gastar luz porque no había, pero sí tenía hijos que tenía que darles de comer. A mí esas cuestiones cuando yo las recuerdo digo increíble como una mamá no se sentó a llorar diciendo ¿por qué no me dan? No, ella se la jugó, se la buscó. Increíble que no sé de dónde sacó esa cosa. Y en realidad sí funciona. Hasta el día de hoy gente la usa de forma en el campo, en diferentes lugares. Pero increíble cómo una mamá puede llegar a proveer esas cosas. Impresionante para mí. Hoy día, ¿quién se ve en eso? No, hermano, esto no es de esta generación, que yo olvídelo. Hoy día esto es delivery, ¿cierto? Lo que más nos complica es tener, ¿dónde está la aplicación? Ahí estamos nosotros. Pero en realidad la mujer virtuosa es una mujer que con muy poquito hacía mucho. ¿Cómo? Ella sabía cómo lo hacía. Por eso el esposo estaba confiado en ella. Bueno, la actitud es clave. Aquí la actitud es clave para que todo aporte que ella pudiera hacer y hacer no sea desestimado o provoque una rivalidad con su esposo. Porque la actitud era importante. Proverbios 14 que dice, la mujer sabia edifica. Edifica. ¿Ok? Concéntrese en eso. La mujer sabia edifica. O sea, todas las intervenciones que hace son para edificar. Son todas edificantes. No es que tengo solo la intención, me preocupo que la forma que lo haga termine siendo algo que edifica. Algo que de verdad la gente, oye, qué buen aporte el tuyo. Me quedé contento con lo que hablamos, no sé. Me mostraste otra cosa que yo no había visto. Sabiduría. Un aporte para su esposo. Aquí la actitud es clave para que todo aporte que ella pudiera hacer y hacer no se desestime o provoque una rivalidad con su esposo, porque hay algunas que hacen esto, lamentablemente. Pero yo creo que no son acá, por eso hablo con libertad. Pero más de alguna dice, viste, yo lo hago mejor que tú. Si esto es tan fácil, yo no sé cómo a ti no se te ocurre. A ti te pusieron de cabeza, pero si no estuviera yo aquí, esa no es la forma de intervenir o de dar una opinión frente a su esposo. Estamos hablando del esposo y la esposa. Entonces, cuando tú lo dices así, ¿cómo se siente tu esposo? Obviamente se genera, se puede provocar algo que se llama rivalidad, competencia, sentirse pasado a llevar o con poco valor. Efesios capítulo 5, mire qué interesante esto, Efesios 5, 22 al 24. Efesios 5, 22 al 24. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Entonces la actitud es clave, ¿no? La sumisión, la sujeción. Es una cosa que la mujer debe trabajar porque no le es natural, pero es algo importante. Mira primera de Pedro capítulo 3, hay varios pasajes que hablan un poco de la actitud de la mujer en la Biblia acerca de cómo abordar, trabajar, tratar, llevarse con su esposo.
Mire 1 de Pedro 3, 1 al 6. Asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. ¿Nota eso? Un espíritu que dice afable y apacible. Es un espíritu de paz, ¿no? Un espíritu de tranquilidad. Que a lo mejor el esposo es más alterado y a veces anda, oh, que el día fue pesado y como que se quiere desahogar y ella lo calma. Con su apacibilidad, con su afabilidad. Ella lo abraza, le dice, mi amor, tranquilo, todo va a estar bien. Qué afable. Que va a los brazos de su esposa y dice, mi amor, tengo un problema. Y estoy enrabiado con estas cosas. Y él sabe que su esposa lo va a recibir. Le dice, mi amor, tranquilo. Todo va a estar bien. Bueno, no escuché ningún amén, pero me imagino que les pasa algo así en la casa. Bueno, versículo 5. Porque así también, mira qué interesante, porque así también se ataviaban, ¿cómo? Con espíritu afable y apacible. Se ataviaban en otro tiempo, tiempos antiguos, aquellas santas mujeres que esperaban en Dios. ¿Que esperaban en Dios qué? Todo está bajo la mano de Dios. Todo va a estar bien porque Dios nos va a ayudar. Esposo, no te alteres, confía en Dios. Es que no veo cambios, Dios tiene el control. Mujeres antiguas, ¿cierto? De la antigüedad. Pedro citaba a la gente, las mujeres, dice las santas mujeres, que aquellas dice que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. ¡Qué cosa increíble! Sujetas a Dios, esperando en Dios, ¿cierto? Se sujetaban a sus maridos. ¿En qué sentido? Bueno, espero que mi sujeción a mi esposo le hable tan bien que mi esposo cambie quizá aquellas cosas que aún no cambian. Pero yo procuro su cambio sujetándome a Dios. ¿Lo captó? Ella esperaba el cambio en él. Estamos hablando, no se olvide, contexto, marido incrédulo, versículo 1. Ella esperaba el cambio en él, esperando en Dios, cumpliendo lo que Dios le pedía, haciendo su voluntad. Bueno, versículo 6. Otro ejemplo, como Sara, mire lo atrás que pensó Pedro, ¿eh? Se fue hasta el Génesis. Esas santas mujeres dijo, Sara no era tan santa, diría yo, tan sujeta en su momento, pero aprendió. Porque cada vez, quizás Sara era muy sujeta, y cuando no lo fue, se cayó. Quizás siempre fue sujeta, pero cuando ya la desesperó la situación y quiso actuar, fueron justo los momentos como David, ¿cierto? Que David era un excelente creyente, un buen rey, excelente rey, pero en el momento que se cayó o se dejó llevar, se equivocó. O como Moisés, que era el hombre más paciente de la tierra, pero llegó un momento, ese día trágico, y cayó. Quizás a Sara le pasó exactamente igual, era siempre sujeta, sumisa, pero en un momento dijo, no, ya, vamos a hacer esto de otra forma porque esto no está funcionando y quizás se alteró, ese día fue el día malo y cometió un grave error. Versículo 6. Como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas y hacéis el bien, sin temer. Y esta es la cosa que es difícil, sin temer ninguna amenaza. Pero pastor, si yo soy sumisa, ya, digamos que soy sumisa, me encanta, me acuerdo tantas charlas de esta forma, ya, pero digamos que yo soy sumisa. Y si mi esposo no cambia, ¿voy a seguir siendo sumisa? Qué buena pregunta, ¿no? ¿Debe seguir siendo sumisa una mujer aunque su esposo no cambie? La pregunta es, ¿qué le dice la Biblia? No lo que te dice el pastor, porque lo que diga el pastor es opinión de él, ¿cierto? Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué crees tú que está diciendo la Biblia en estos pasajes? Que sí. Y por fe. Pero no sumisa ciega, sino sumisa esperando en Dios. Que todo lo que tú estás haciendo y procurando hacer por un buen testimonio, le pueda servir a tu esposo para llegar a Cristo.
No sé si son buenas noticias, pero es parte de la sumisión de la mujer. Ahora, supongamos que el esposo es creyente. Gloria a Dios, qué bueno, es un creyente, pero también va a luchar. ¿Significa que usted no tiene que estar sumisa a él? No, no, también tiene que someterse a su esposo. La actitud es correcta, el principio es sabio. Que alguien no lo haya sabido aprovechar o valorar, esa es otra cosa, pero el principio sigue siendo sumisión. Recordemos aquí que la sumisión hacia el esposo no es obligatoria, sino voluntaria. Y quiero aclarar siempre eso, porque no es que después de esto el esposo tiene que decirle a la esposa, tú te tienes que someter a mí porque ahí dijo el pastor y ahí está en la Biblia. Sí, mucho que esté en la Biblia, mucho que lo diga yo, ¿cierto? Pero yo como esposo no puedo obligar a mi esposa a dar un paso de fe. Ella lo tiene que dar solita. Ella tiene que mirar su relación con Dios y decirle, Dios, yo te creo. Vamos a trabajar juntos en esto. No por mi esposo. Primero por ti. Y luego porque es correcto la sujeción a su esposo. Pero no es con el esposo primero. No tienes que mirar al esposo para someterte. Tienes que mirar al cielo y decir, Dios me pide esto. Es Dios que me lo pide. ¿Soy capaz de creerle a Dios? ¿Soy capaz de descansar en Él haciendo lo correcto? Porque más de alguna vez en tu interior te vas a sentir desafiado diciendo, ya, pero ¿hasta dónde tengo que someterme? Son buenas preguntas y no se pueden responder todas aquí. Pero sí, la actitud es la que debemos cuidar. En este caso la mujer, que note tu esposo que tú eres una mujer sumisa, que respeta su lugar. Amén, ¿cierto? Amén. Ya, ok, eso es el principio aquí. Y no es que el hombre tiene que llegar a casa a exigir la sumisión. Yo no voy a exigir la sumisión porque a mí no me corresponde. Yo voy a esperar la sumisión porque es una obra que yo quiero que Dios haga. En este caso mi esposa, y usted la suya, y ustedes hermanas. Es un desarrollo de su carácter con Dios. Es un desafío de ustedes con Dios. De creerle a Dios que haciendo lo correcto, Dios va a hacer lo que nosotros consideramos a veces lo imposible. Porque Dios va a hacer lo imposible. Dios hace imposibles, hermano. Dios hace milagros. Hay hombres que han sido ministrados profundamente por la actitud sumisa de una mujer. Y les estoy contando quizás casos más suaves, pero hay casos dramáticos de mujeres que han mostrado tanto a Cristo en su vida, que su esposo ha sido motivado y transformado. Y han buscado con fidelidad después al Señor por el ejemplo que le dio a su esposa. Dicen que había un mecánico que un día se topó con el pastor de la iglesia. Y el mecánico le dijo, oiga usted, el que vaya al pastor, ese, venga. Y el pastor dice, yo a este no lo conozco, ¿quién me anda llamando? Pero ¿cómo sabe que soy el pastor? Y el pastor venía con muchas preguntas, venga usted, venga. Y el pastor le dice, sí, dígame, ¿usted sabe quién soy yo? El pastor le dice, la verdad, no tengo idea. Y tampoco sé cómo sabe que yo soy pastor. Porque no ando de cuellito de ninguna cosa. ¿Cómo sabe? Usted no sabe quién soy yo, ¿cierto? No, la verdad no sé. Bueno, yo soy el esposo de la hermana Sarita, esa que se convirtió hace como un año atrás. Ah, usted, el esposo de ella. Hemos estado orando por usted. Sí, ya sé. Le quiero decir algo. Hace un año atrás, yo no hubiese entrado nunca a su iglesia por esta mujer. Pero ahora le voy a decir algo. El domingo me va a ver. Porque esta mujer me ha convencido de que lo que en ella pasó es lo que yo quiero tener. Te puedo contar muchos ejemplos, ilustraciones y verdades así. Porque esto pasa. Pero ¿habrá la mujer que pueda seguir creyendo en eso? Hay muchas mujeres que te pueden edificar y motivar y decir, sí, de verdad, ¿qué pasa cuando uno confía en Dios? Pero hay que confiar en Dios. Y hay que dejárselo todo en las manos de Dios. Amén, ¿cierto? Confía en Dios, hermana. Por otro lado, el hombre es llamado a ir delante de su esposa y su familia. Algunos dicen, es fácil, le toca ser cabeza de hogar. Que eso no es fácil. Eso no tiene nada de fácil. Eso es lo complicado, y cuando uno a veces quiere cometer o cumplir el rol, comete un montón de errores porque no es fácil estar a cargo, enfrente, ir por delante, tomar las decisiones, asumir responsabilidades, pagar los precios. No es fácil. Pero el hombre es llamado a ir delante de su esposa y su familia.
¿Qué significa eso? Que cuando nosotros lleguemos a la eternidad, los hombres que somos casados, Dios sí nos va a preguntar a nosotros, ¿qué hiciste con tu esposa? ¿Qué hiciste con tus hijos? Ayer tuve que atender un caso triste. Yo creo que por eso hoy día amanecí con dolor de cabeza. Me afecta en estos casos, en caso de adulterio. Que no es de nuestra iglesia, por eso se lo hablo con confianza. ¿Se está transmitiendo? Ese es el problema. Bueno. Pero un caso triste de adulterio. Me desperté con dolor de cabeza porque a mí estas cosas no me gustan. Es decir, son tristes, muy tristes. Porque me entrevisté con él. Y su respuesta fue, no, pastor, es que la verdad sentí mucho peso en mis hombros. Sentí mucha presión. Sentí que al final yo como que nunca hacía las cosas bien. Y me quedé callado, me guardé ese peso, me lo guardé. Y ella me preguntaba a veces si estaba bien la cosa y yo le decía que sí, para no pelear, Pero cargué tanto ese peso que en algún momento en mi corazón me separé, en mi corazón. Pero apareció otra persona. Y empezó a hablar conmigo, me pareció simpática y me confundí. Empecé a sentir cosas por ella y no por mi esposa. Historia corta, le dijo a su esposa, no te amo más. Esto ya no va más. Y la esposa no tenía idea de lo que estaba hablando ni lo que estaba pasando. Y ella le dijo, pero intentémoslo, ¿no? Yo no quiero intentar nada contigo. Y ahí está. ¿Cuántos años llevan de casados? 1 año, 8 meses. ¿Qué te parece? ¿Podríamos admirarnos de situaciones así? Es triste, hermano. Pero es porque a veces los hombres no entendemos que tenemos que llevar una carga. Y no es cargar a la esposa, no, tenemos que aprender a llevar carga. Tenemos que aprender a solucionar los problemas en casa. Tenemos que aprender a conversar nuestra situación, lo que estás sintiendo. Tenemos que aprender a confiar en nuestra esposa, a decirle lo que nos está pasando. Porque algunos hombres, por el buen afán, yo entiendo esto, por el buen afán de llevar y ser el líder y no mostrar debilidad, te equivocas. Porque necesitas contárselo a tu esposa, necesitas confiar en ella, necesitas abrir tu corazón con ella. Aprender allí que ella es la ayuda idónea de tu vida. Y vas a encontrar mucho consuelo y quizás una calma increíble para tu alma, saber que ella te va a entender. O va a comenzar a entenderte. Y eso va a ser muy bueno para el desarrollo del matrimonio. Ser cabeza del hogar, eso no tiene nada de fácil. Se lo digo yo, no es fácil. He sido casado 26, vamos para 27 años. No es fácil ser cabeza de hogar. Pero, ¿cuándo se hace mejor? ¿Cuándo se puede lograr? Cuando esa cabeza de hogar entiende que tiene una ayuda idónea y pueden compartir y que ella entiende que a él tampoco le es fácil hacer lo que hace. Cuando ambos complementan esta humanidad, esta debilidad y se complementan, se hacen más fuertes. Y pueden sacar adelante no solo su matrimonio, también el hogar, porque después se forman y vienen los hijos, ¿cierto? Y ahí viene otro desafío, etc. Por eso ser cabeza del hogar, hermano, hay que entender algo. Delante de Dios, el que va a tener que dar cuenta de este hogar no son las esposas ni los hijos. Somos nosotros los esposos. Delante de Dios, el día que moramos, Dios nos va a preguntar, ¿qué hiciste con tu esposa? ¿Qué hiciste con tus hijos? ¿Por qué nosotros? Porque somos la cabeza del hogar. ¿Usted sabe que cada error que comete mi esposa es culpa mía? ¿No de ella? ¿Sabía usted eso? Mire la fórmula extraña. Se equivoca ella, ¿de quién es la culpa? Algunos dicen, ¿de ella? No, es mía. Si yo critico a mi esposa, ¿a quién estoy criticando entonces? A mí. Porque yo la formé a ella, yo la estoy formando a ella, criando a ella, cuidando a ella, dándole sentido a ella, dirección a ella, consejo a ella. Así que todo lo que ella haga mal, en realidad, ¿de quién es culpa? Mía. Si yo digo, oh, que es tonta, porque se casó con un tonto, entonces, ¿no? Si hace todo mal, bueno, se casó conmigo, entonces también hizo algo, sigue la misma huella, está haciendo mal también otra cosa, es lo mismo, ¿entiende lo que le digo? Y delante de Dios, queridos hermanos, nosotros respondemos por nuestra familia. Nosotros.
Cuando están los hijos, por ejemplo, bajo nuestro techo, yo soy responsable de ellos. Ellos pueden ser los que cometieron el acto, sí, pero yo tengo que responder por ellos porque están bajo mi techo. Digamos que son pequeños y te quebraron algo en tu casa. ¿Quién tiene que responder? El papá. Eso no le va a decir, hijo, oye, hijo, lo que hiciste, mira lo que hiciste. El papá tiene que entender algo. El hijo hizo eso porque usted lo dejó hacer. Usted no lo crió. El hijo se comporta como el papá lo cría, ¿o no? 2 más 2 son... El próximo sermón se llama así, 2 más 2 son 4. Cuestiones obvias, hermano. No, es que me salí hiperactivo. Hermano, le haya salido hasta hipertenso, no es problema mío, me quebró el jarrón, ¿entiende? Y si me quebró el jarrón, entonces usted tiene que aprender a criarlo para que diga eso no y el niño diga no. Que el no es no y el sí es sí. Esas son cuestiones que uno forma de crianza. Y si en ese proceso que yo lo estoy criando, enseñando, llegó y quebró algo, ¿quién responde? Yo. Ok, eso es cuando son niños. Y cuando son como el Nahuel, más grandecitos, están bajo el techo todavía. Y se meten en un error grave afuera. Y lo meten preso. ¿Quién responde? Ah, pero es que ya es grande, pero está bajo mi techo todavía. Cuando ya no esté bajo mi techo, responderá. Pero bajo mi techo, ¿quién es responsable? Sigo siendo yo. Por eso los hijos hay que tenerlos bajo el techo hasta apenas puedan ya trabajar y ¡chao nomás! Suena duro, ¿no? No se asuste, Mateo, tranquilo, sí. Pero por eso, hermano, uno tiene que criar y formar conductas, porque si no queremos ver a nuestros hijos metidos en problemas y ser yo responsable, yo tengo que criar y tener una mente para formar a nuestros hijos. Por eso, y todo eso se lo digo solo para decirle algo, no es fácil ser cabeza del hogar. No es fácil. No es fácil asumir la responsabilidad porque yo soy responsable. Soy responsable de mis hijos, de mi esposa y de la administración de eso que se llama hogar. También de la vida espiritual de mi familia. Porque si ellos se descarrían, ¿de quién es la culpa? No puedo yo descansar que mi esposa, que ella no le hizo el devocional, y yo como papá, ¿qué hice? ¿Qué hice yo? ¿Cuál fue mi papel en esta influencia espiritual? ¿Quién cree ustedes que influencia más a un hijo? ¿La mamá o el papá? No, no es la que está más presente, la que influencia más. Me llamó la atención porque el día me junté con Andreina y Cristian y me decía Cristian, cuando llegué, pastor, porque él venía de Venezuela y aparecí, mis hijas se derritieron. Papá, así unos ojos. Y Andreina me contaba esto, ni siquiera Cristian, me decía, Andreina, mira, las hijas le pasaban hasta, mira lo que estoy escuchando, papá, así como pololeándolo entero al papá. Y Andreina decía, a mí nunca me han pasado algo así. Claro, porque los papás pueden marcar mucho a los hijos, para bien. Y cuando no está el papá, yo te lo puedo decir, es una tragedia. Claro, las niñas, de hecho, una de ellas cambió absolutamente su conducta porque le faltaba algo. ¿Qué le faltaba? Su papá. Hermano, si lo entendieran los hombres, lo importante que son, si un hombre entendiera lo clave que son para darle sentido a sus hijos, participaría mucho más de su familia y de sus hijos. Y sus hijos se lo van a agradecer toda la vida. Porque le da un aplomo a los hijos, le da un equilibrio a los hijos. Les quita temores a los hijos. Es increíble lo que hace un papá. Un papá, de verdad, es increíble su participación. Cuando lo hace en casa, su influencia es impresionante. Pero cuando no hacen su trabajo, es triste. Y hay una necesidad grande en los niños, como también en la esposa. Entonces, ser cabeza no es fácil. No juzgue mucho a su esposo por eso. Nadie quizás le enseñó a ser cabeza. Si es creyente y viene a la iglesia y puede escuchar estos sermones, quizás tiene más esperanza de entenderlo. Pero si no se acerca al Señor y él cree que proveyendo dinero eso es ser cabeza, eso no se parece en nada a lo que es el plan de Dios. En nada. Traer dinero a la casa, eso no es ser cabeza del hogar. Eso es ser un proveedor, que es un aspecto muy pequeñito del aspecto de ser cabeza del hogar. Cuando nos casamos recibimos inmediatamente una tremenda responsabilidad, cuidar, proteger, sustentar y amar a nuestra esposa. Mire Efesios capítulo 5, ya que estamos cerca allí. Efesios 5,
verso 25. Apenas nos casamos, el primer día de la boda, saliendo de la misa, dirían algunos, del matrimonio, saliendo del enlace, saliendo del matrimonio, saliendo ahí del civil, por decirlo de alguna forma, saliendo inmediatamente de la boda, uno recibe, ¿qué cosa? La responsabilidad de cuidar, de proteger, de sustentar y de amar a nuestra esposa. Versículo 25. ¿Qué dice el texto? Efesios 5:25 en adelante. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Imagínate la medida que nos pusieron a nosotros. Tengo que amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. O sea, yo debo dar mi vida, estar dispuesto a dar hasta mi vida por mi esposa. Esa es la calidad de amor que debería tener por ella. Y a veces ni siquiera le abro la puerta del auto, ¿cierto? Yo estoy hablando de mí, no de ustedes. Verso 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo en la iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Y el que no ama a su mujer, no se ama ni a sí mismo. Entonces, ese es el juego de palabras acá. El que ama a su mujer es porque se ama a sí mismo. Alguien dijo, si quieres que te traten como rey, trátala como reina. Es más o menos la idea. Si yo cuido de mi esposa, lo que tú podrías ahí esperar que ella te cuide. A sí mismo se ama. Estás haciendo un bien para ella, quédate tranquilo, que te lo va a devolver, porque ella se motiva con ese amor que tú le muestras. ¿O no? ¿O no, hermanas? ¿Se motivan ustedes cuando el esposo hace algo por ti que tú hace rato que se lo habías pedido y llegas y lo tiene hecho? Mi héroe, dice. Y lo único que hizo fue colgar la ropa, por ejemplo. No es gran cosa, decimos nosotros, no es un gran esfuerzo. Para usted no, pero para ella, ¿qué significó? Un día yo me puse a cocinar en mi casa, yo no cocino mucho en mi casa, pero un día decidí cocinar porque dije, ya mi esposa está tan cansada, pobrecita, y me puse a cocinar. Y cuando mi esposa me ve con el delantal y estoy afanando cosas, para ella fue, ¡wow! Yo sé que yo soy atractivo, pero para ella ese minuto era el hombre de su vida. Y yo dije, ¿todo por una comida? Es que no es la comida. Es el acto que para ella significó, ¿qué cosa? Este hombre me ama. No sé, hombre, si logro transmitir esto, pero yo quiero que lo entiendas. Por eso dice, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama.